A esta hora son las 4:14 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a Otto Reis, ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, ex embajador de los Estados Unidos también. Señor Reis, buena tarde, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, con mucho gusto. Decía Carlos Vecchio, escuchaba en las declaraciones que era la hora de liberar a Venezuela. Y yo me gustaría comenzar por allí y preguntarle, ¿están dadas las condiciones? ¿Cómo ve Otto Reis la evolución de la crisis de Venezuela en este momento? Yo creo que las condiciones para la liberación de Venezuela se han dado, no solo ahora, pero se han dado por mucho tiempo. No hay duda que el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, se ha mantenido en el poder por la fuerza y requiere, para quitarse de encima a esa fuerza militar y policíaca que está apoyada por Rusia, por China, por Turquía, especialmente por Cuba. El pueblo de Venezuela necesita ayuda del exterior porque solos no pueden hacerlo. Ahora, en este momento, hay quien dice, pareciera que se alinearon los astros, es decir, hay un concierto internacional a favor de Venezuela, hay una presión cierta a favor sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sola no puede. ¿Cómo tendría que ser esa ayuda, señor Reis, para lograr esta liberación de Venezuela? Bueno, primero, yo creo que parte de la ayuda ya ha llegado desde el punto de vista del Grupo de Lima. Las naciones democráticas de América Latina, por fin, y yo he estado en este programa y en este canal muchas veces en los últimos años y he criticado a los gobiernos de la región que se han mantenido en silencio ante la represión y la matanza del pueblo venezolano por parte de los gobiernos de Chávez y de Maduro. Pero eso, gracias a Dios, terminó el año pasado. Se creó ese grupo de democracias llamado el Grupo de Lima. Desafortunadamente se ha separado México, eso es otro tema, pero la mayoría de las naciones de este hemisferio están reconociendo al presidente Guaidó, presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela. Ese es el comienzo. El pueblo de Venezuela está en las calles peleando por su libertad. Está siendo reprimido por fuerzas especiales entrenadas por Cuba principalmente y con armas de los soviéticos, perdón, debía de ser de los soviéticos porque actúan como actuaban los soviéticos, de Rusia, y están matando a los venezolanos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que vivimos en las democracias, que somos vecinos de Venezuela, para ayudar al pueblo de Venezuela? Bueno, decía Luis Almagro en esta rueda de prensa de cerca del mediodía, el señor Reis, que la comunidad internacional tenía una disyuntiva, pero que era simple. O se estaba con la dictadura o se estaba con la democracia. Y a estas alturas del partido, después de 20 años y de haber visto la violación de derechos humanos que hemos visto en Venezuela, lo que uno no puede entender es que haya países que no asuman la posición de reconocer un gobierno interino o de hacer una crítica frontal, como México, que usted acaba de mencionar, por ejemplo. Bueno, es que muchos diferentes países tienen diferentes razones. Sabemos que hay países en la región que desafortunadamente han sido comprados con el petróleo de Venezuela. Hay otros países que solamente se quejan cuando los derechos que son violados son los de ellos. Nunca se quejan cuando los derechos que están siendo violados son los de un vecino. Hay otros países que tienen ideologías que les prohíben ayudar a cualquier persona que está siendo ayudado por los Estados Unidos. Unos complejos históricos que existen en esta región desde hace mucho tiempo, un antiamericanismo que francamente ha dañado muchísimo al desarrollo económico y social de la región. Son complejos psicológicos
y espero yo que se den cuenta el daño que hacen esos complejos, como lo estamos viendo ahora en Venezuela, un país que ha sido uno de los países más ricos de la región, Venezuela, que en los últimos 20 años se ha convertido de un país en vías de desarrollo a un país donde la población come de latones de basura y está a un nivel casi como el de Haití. Ese es el resultado, por un lado, del socialismo, ¿no? Y de no entender cómo funcionan los mercados, y por el otro lado, del abandono por parte de los líderes, de muchos líderes electos de la región, que simplemente le dieron la espalda al pueblo de Venezuela, y al pueblo de Cuba, y al pueblo de Bolivia, y al pueblo de Nicaragua, que están siendo también agredidos por sus gobiernos. Ciertamente. Ahora, le pregunto, señor Reich, ¿es posible una intervención militar? Y se lo pregunto por aquello de todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, eso significa, y no estoy tratando de ser irónico, significa que todas las opciones están sobre la mesa. Cuando existe una situación como la de Venezuela, donde un pueblo no tiene armas, Sí. porque existen leyes donde el gobierno le prohíbe a los ciudadanos tener armas. El gobierno, como en el caso de Venezuela, se ha apertrechado de una manera increíble. Ha creado unas unidades militares cuyo propósito es simplemente la de ir a buscar a opositores pacíficos, sacarlos de la casa y matarlos. Ayer mismo el Washington Post, el periódico de la capital de los Estados Unidos, tuvo un artículo horripilante, ¿no?, de lo que está pasando en Venezuela en términos de la represión. ¿Qué deben hacer los países de la región? ¿Qué debe hacer Estados Unidos? Que sí tiene la capacidad de parar eso por la fuerza, no usar la fuerza y permitir que Maduro, apoyado y asesorado por el gobierno de Raúl Castro, porque no es Díaz-Canel es un títere, es una máscara, el gobierno de Raúl Castro siga matando a los venezolanos y simplemente protestar, ir a las Naciones Unidas a protestar o a la OEA, o debe de ayudar a los venezolanos a que se defiendan ellos mismos. Yo creo que Estados Unidos tiene que hacer más de lo que ha estado haciendo. A propósito de este tema militar, señor Reich, ¿puede considerarse una casualidad las anotaciones de John Bolton en relación a los 5,000 miembros de tropa que pudieran, en un caso hipotético, ir o trasladarse a Colombia? Es decir, un personaje de esta magnitud puede tener ese olvido o exponer esa anotación así nada más en primer plano. Yo no sé más nada sobre esa anotación en esa libreta de lo que sabe el resto de la población. Yo no le he preguntado a mi amigo John Bolton, pero yo diría lo siguiente: Colombia es un país aliado de los Estados Unidos, es una democracia. Si el presidente de Colombia, electo democráticamente, pide ayuda a los Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos lo consideraría. Si considera que esas fuerzas de Venezuela, apoyadas por Cuba, por China, por Rusia, y por otros países y movimientos autocráticos, totalitarios y sanguinarios, le representan algún tipo de amenaza a Colombia, estoy hablando hipotéticamente, yo creo que el presidente de los Estados Unidos ayudaría inmediatamente a nuestro aliado Colombia. Ahora, por otra parte, quisiera también preguntarle, señor Reich, la única negociación posible, como decía el secretario Almagro, es la democratización de Venezuela. Y aprovecho y le pregunto por la ley de amnistía. ¿Está usted de acuerdo en que la amnistía tiene que ser carta abierta para todos?
Mire, yo creo que nosotros los que no vivimos en Venezuela y los que estamos observando y quizás ayudando a la oposición en Venezuela, debemos de respetar esas decisiones. Yo quizás tomaría otras decisiones si yo estuviera en esa posición, pero si los dirigentes de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino Guaidó, ha decidido que en este momento lo mejor para su país es ofrecer esa amnistía que mucha gente en el exterior considera demasiado generosa. Creo que debemos de ceder al señor Guaidó esa potestad. De todas maneras, hay una última hora que señala que los crímenes de lesa humanidad se excluirían de la amnistía en Venezuela. Eso es un urgente de la agencia Fran Press en este momento que estoy leyendo. Creo que eso está en discusión aún, y los crímenes de lesa humanidad evidentemente tendrían que quedar fuera de esto. Por último, me gustaría preguntarle, señor Reis, ¿qué función, qué papel tienen que cumplir estos nuevos representantes diplomáticos nombrados por el gobierno interino de Juan Guaidó? Entiendo que mañana o pasado van a seguir nombrándose funcionarios. Bueno, tendrán que fungir un papel bastante difícil, que es el de representar al gobierno legítimo de Venezuela, pero no es el gobierno que tiene el poder de las armas. Yo creo que lo bueno es que el mundo se ha dado cuenta que el gobierno de Venezuela está en manos del señor Guaidó y no del expresidente Maduro. Y eso ayudará mucho a esos representantes diplomáticos. ¿Qué puede pasar si el gobierno, en esta apertura de investigación que anunciara el fiscal Tarek William Saab el día de ayer, decide apresar a Juan Guaidó? Bueno, yo preferiría no especular sobre cosas que no le convienen a nadie. El gobierno de Estados Unidos, a través del asesor de seguridad nacional John Bolton, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos considera que es el régimen de Maduro es responsable por lo que le ocurra a los ciudadanos norteamericanos, a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela y al señor Guaidó, al presidente Guaidó y a la oposición. Y ahí ninguna amnistía va a ayudar ni a Maduro, ni a Padrino, ni a los guardias nacionales, ni a las fuerzas especiales esas que están matando a los ciudadanos venezolanos en estos momentos. El FAES, cuya actuación está realmente en el centro de la crítica por lo que están haciendo. Señor Reis, le agradezco muchísimo este tiempo con nosotros en NTN 24. Con mucho gusto.